Hoy os explicaré el cómo crearos vuestro personaje en Blue Protocol. A ver, gente, si estamos acá, tengo mi personaje principal, y como podemos ver, nos podemos hacer dos más. Vamos a darle a esta segunda opción y os voy a enseñar cómo crearos el personaje. Vale, tenemos aquí lo que es la versión de chica y aquí la versión de chico. Como podemos ver, tenemos tres versiones de cuerpo. Tenemos la de niño o persona más joven, tenemos ya la de persona más adulta y madura y después la de ya viejo sabrosón. Y con las chicas igual, tenemos la niña, la chica joven, ¿no? Y la mujer. Vale, primero lo que hay que elegir es qué tipo de cuerpo queréis. Elegimos este. Le damos a Next. Y lo primero que nos sale es el personaje ese por defecto que hemos seleccionado con expresiones diferentes. Para que nos hagamos una idea qué cara va a tener nuestro personaje cuando esté gritando, modo enfadado, o esté serio o esté feliz. Para empezar, en lo que sea esta parte de acá, que es la pantalla donde vamos a ver el personaje, tenemos dos opciones. Si le damos a este botón de aquí, le clicamos, podemos ver al personaje así, lo que es el modelo 3D, ¿vale? Que es aconsejable mientras que os estáis haciendo el personaje, ¿vale? Y si le volvemos a dar, volvemos a esta pantalla donde estamos viendo las caras. Entonces, cuando estéis editando el tema del rostro, viene bien que de vez en cuando vengáis acá para ver a vuestros personajes. En principio, vamos a dejarlo así. Tenemos aquí esta opción que nos permite poner poses a este personaje, este modelo. Le damos acá y tenemos la opción 1, que es esta por defecto. Tenemos la 2, la 3, la 4 y la 5. Yo en mi caso voy a poner la opción 1 para poder ver bien lo que serían los volúmenes, la forma y demás del cuerpo. Tenemos esta opción que es verlo con y sin la ropa para ver mejor el tema del cuerpo cuando lo estemos cambiando. Después que tenemos aquí una opción que es un dado, que es para que nos haga un personaje random. Le damos, le decimos que sí y como podemos ver te ha sacado una apariencia random. Después aquí a la derecha también tenemos personajes prefabricados ya. Podemos elegir cualquiera de estos, ¿vale? De base por ejemplo, y empezar a editar estos que tenemos acá. O simplemente podéis pillar uno de aquí si os da toda la pereza del mundo tener que crearos un personaje. Imaginaos que por ejemplo elegimos este, ¿vale? Pero queremos cambiar cosas del cuerpo, ¿no? En plan cara, pelo, lo que sea, los colores, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos esas opciones que nos van a permitir caracterizar a nuestro personaje, tunearlo como nosotros queramos. Si le damos aquí a lo que es la tijera con el pelito y demás, tenemos una serie de peinados. En este caso, una cosa bastante curiosa que me llamó la atención es que el pelo está repartido por tres zonas. Tenemos la zona del frontal, que como podemos ver, pues se trataría de todo el tema de flequillos y mechones delanteros. Por ejemplo, podemos quedarle este de acá. Después tenemos la parte de atrás, en este caso tengo este puesto, pero podríamos cambiarle a cualquier otro, ¿no? Ok, hemos elegido la parte de adelante, tenemos la parte de atrás y después tenemos esta parte de acá que sería, como muchos dicen, la antena del wifi. Ponérsela más así, más larga, más pequeñita, como esta aquí que es chiquita, ¿no? Pues aquí tenemos todo el tema de colores, brillos, etcétera. Por ejemplo, podemos ponerle un verdecito. Me gusta mucho el tema de que tenga estos degradados y estos mechones que se pueden personalizar. Por ejemplo, damos acá y esta opción sería la parte esta aquí. Y después tenemos esta opción que es el tema de estos mechones delanteros que tenemos. Si por ejemplo queremos que este verde sea el mismo que este verde, damos aquí, copiamos, le damos acá y le damos a pegar. Y ahora esta parte de adelante va a tener el mismo color que esta parte de atrás. Estamos en la pestaña de Custom, pero si nos vamos a esta pestaña de acá, nos proporciona peinados completos diseñados. Si no nos gustase algo del pelo genérico que hemos usado acá, aquí siempre lo podemos cambiar. Pasemos al siguiente apartado, que sería el tema de la cara. Aquí el tema de la cara consiste en si la quieres así o la quieres más gordita o más afilada. O sea, esto ya depende de cada uno. En este caso, por ejemplo, puedo quedarle esta. Después tenemos lo que es el tema de las cejas, que tenemos tres opciones ahora mismo. Como hemos copiado el color, le damos acá y ahora las cejas tienen el mismo color verde que el pelo. En el caso de que quisiéramos ese verde, aquí podríamos cambiar la rotación de la ceja como tal. Después bajamos y tenemos el tema de los ojos. Tenemos varios ojos, según el aspecto que queramos darle al personaje, pues elegiremos uno u otro. Y bueno, esto ya sería todo el tema de modificar altura o forma de los ojos. Después pasaremos a esto de acá, que sería el tema de las pestañas, que la verdad de pestañas tenemos bastantes tipos, ¿no? Según vuestro personaje, pues escogeréis uno u otro. El tema de las cejas igual, podemos venir acá, pegar el verde y tendríamos ese verde en los ojos. Siguiente, pasamos al tema de las pupilas.
pupilas. Igualmente tenemos muchos tipos. Podemos aplicar la heterocromía y cambiar los ojos de color, ¿vale? Podemos poner este de un color y el otro de otro color. En el caso de que lo tengáis activado, si no lo tenéis activado, pues se mantienen los dos iguales. Aquí vamos a tener 4 capas diferentes a la hora de darle color a los ojos. Tenemos este, que es ese que estáis viendo. Tenemos este, que sería el que es más rojizo. Esta zona de acá, que sería el brillo que tenemos en la parte de abajo, ¿vale? Lo estáis viendo. Y esto de acá, que sería ese brillo que estáis viendo, que es por la parte de arriba y central del ojo. Estamos jugando con tonalidades verdes ahora mismo para el personaje, ¿vale? Me encanta el que cuando giras te observe, te mire. Siguiente, el tema de la nariz. Os aconsejo que pongáis al personaje de perfil para poder verle mejor lo que es el contorno de la nariz, ¿vale? Tenemos este, que sobresale un poquito más. Esta que estaba metida hacia adentro. Y esta que es como más respingona. También, si vamos moviendo esto, moveremos la posición. En este caso parece que subimos y bajamos la nariz. Siguiente, tenemos el tema de la boca. Tenemos la opción de boca pequeña, boca mediana y boca grande. Aquí lo que os recomiendo es que cambiéis esto. Y aquí vais a ver mejor el tema de la boca. Por ejemplo, si elegimos la primera opción, la segunda o la tercera, veis el cómo va a abrirla o cuando esté sonriendo, cómo va a ser la sonrisa. Volvemos a la otra vista y vamos al tema de los dientes. Los dientes también los podéis ver en esta opción, pero aquí yo considero que se ven peor. En este caso yo os recomiendo que los modifiquéis acá, ¿vale? El personaje abre la boca, así que los vais a ver bien sin ningún problema. Tenemos esta opción que es los dientes así más normalitos. Tenemos esta que son los dientes así en modo tiburoncito. Y después tenemos aquí dos con colmillo y después aquí un colmillo a un lado y aquí al otro. Vale, pasemos a la siguiente opción, que es el tema de los maquillajes. Esto todo va a depender de cómo queráis ponérselo a vuestro personaje, ¿vale? Aquí también pues podéis volver a pegar estos colores. Puede tener maquillaje también verdoso, ¿no? En este caso, bueno, se lo vamos a aclarar un poquito. Vale, después tenemos esto de acá, que es el labio. Según el tono que elijamos, pues se le va a notar más o menos. Y también podemos tocar el tema del tono acá. Esto también lo podéis ver mejor acá, que cuando sonríe y tal, pues bueno, se puede ver mejor. Después tenemos aquí tema de maquillajes. Podemos ponerle pecas, así que esté rojita. También podemos ponerle pues arañazos, así cositas, ¿no? Una cosita así, sonrojadita, ¿no? Y bueno, en esta opción es igual que la anterior. Podemos ponerle otra segunda opción de maquillaje, por así decirlo. Sean marcas faciales, añadidas a lo que ya la habíamos puesto anteriormente. Si no queréis ponerle nada, le dais acá y ya estaría. Aquí, esto sería todo el tema del cuerpo. Le damos acá y estamos viendo al personaje con lo que sería el pijama, ¿no? Parece. Por ejemplo, tenemos el tema de la piel. Ya que vemos más rosita, con tonos más amarillentos. Esto ya depende de lo que busquéis, ¿vale? El tono, podéis aclararlo o oscurecerlo como veáis. Aquí tenemos el tema de la altura. Vamos a hacer el personaje alto o pequeñito. Después este sería el tema de la anchura de los brazos. Esto sería el tema del pecho. Os aconsejo que pongáis al personaje de perfil para verlo mejor. Después esto sería todo el tema de la tripa. Después esta sería la zona de la cadera, lo mismo. Os aconsejo que lo pongáis de perfil para poder verlo mejor, que esté rotando el personaje y eso, ¿vale? Después tenemos esta opción, que son el tema de los muslos. Y por último esto de acá, que serían los gemelos. Una vez que ya tenemos a nuestro personaje diseñado, ¿vale? Que nos mola el aspecto que tiene, le podemos dar aquí. Y bueno, pues podemos ver cómo va a quedar nuestro personaje una vez que esté dentro del juego y que tengamos acceso a los diferentes outfits del propio juego, ¿vale, gentecilla? Todos estos outfits van a estar dentro, los vamos a poder conseguir, sea con ítem del juego o que nos los den gratis haciendo misión o lo que sea, o que lo consigamos en la tienda. Te permite hacerte una idea de cómo te va a quedar. Igualmente estos outfits también se pueden cambiar todo el tema de colores y demás. Pero bueno, esto sería como verlo previamente. Le damos acá y volvemos al personaje. Pues una vez que hemos diseñado el personaje, una vez que le hemos dado por ejemplo aquí a previa y le hemos estado echando un ojito tal, esto de la previa no es obligatorio, simplemente es por si quieres ver a tu personaje el cómo quedaría con los diferentes outfits del propio juego, ¿vale? Y una vez que hayamos terminado, le vamos a confirmar. Con el tema del nombre y todo eso, no os preocupéis porque eso se elige en un futuro. Y bueno, y ahora nos tocaría elegir clase. Las clases son estas que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Hay algunas que están más centradas en, por ejemplo, ser un atacante, otras en ser defensa, otros son magos o healers, ¿sabes? Todo va a depender de la clase que elijáis, ¿va? Próximamente os traeré otro vídeo al canal en el que hablemos de las diferentes clases y de las subclases. Y ya sería darle a elegir la clase que uno quiere y entrarías directamente al juego. Y bueno, os está aplicando el cómo diseñaros, el cómo crearos vuestro propio personaje en Blue Protocol Star Resonance. Así que espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado y nos vemos próximamente con más cositas. Chao, chao.